Vamos a esperar a ver si hace algunos ajustes al audio. Maestro. Sí se escucha, ¿verdad, José? Sí, al Ok, parecer tiene unos problemitas ahí Salvador, pero pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que es ok. la continuación de el tema que dio hace 2 semanas, ¿verdad? Es correcto, ya comentábamos en la presentación anterior que la ley, pues como todas las demás leyes, son muy amplias, muy extensas. Y pues bueno, ya vamos ahora por la tercera parte. Ya me siento como el productor de los Avengers. Vamos en la parte 3. Y la verdad que vamos a tocar también puntos muy relevantes del mismo. Entonces, ustedes me dicen cuando podamos iniciar. Pues bien, vamos a dar inicio a este último programa de la barra actualizándome y pues decirles a los invitados que cualquier duda, a favor de dejársela saber aquí al maestro directamente en el chat para que vaya aclarando él cualquier pregunta. Y sin más que decir, maestro, le cedo los controles. Adelante. Gracias, José. Y pues como les comentaba hace un momento, esa es una ley muy extensa, pero la verdad que sí es muy importante que vayamos detenidamente aclarando muchos de estos artículos. Traté de obviar algunos de ellos, si no es que muchos, de igual manera. Pero en esta parte vamos a ver el título 2 del contrato de seguro contra los daños, en sus 6 capítulos respectivos, como son las disposiciones generales, el seguro contra incendio, seguro de provechos esperados y de ganados, seguro de transporte terrestre, seguro contra la responsabilidad y el seguro de caución. ¿Ok? Para esto pues vamos a darle inicio con el capítulo 1 en su artículo 86, que muy claro pues nos dice que el seguro contra los daños, la empresa aseguradora responde solamente por el daño causado hasta el límite de la suma y de valor real de los asegurados. La empresa responderá de la pérdida del provecho o interés que se obtenga de la cosa asegurada, si así se conviene expresamente. Aquí en este artículo se hablan de dos partes importantes. Una de ellas es el conocer que siempre se estará manejando el valor real de la cosa o bien asegurado o persona asegurada. Y valor real, recuerden que es el valor original menos la depreciación del mismo al día en que, bueno, llegasen en algún momento a elaborarse el contrato o a ocurrir el siniestro, a indemnizar, ¿sí? Entonces tengamos presente muy importante ese concepto de valor real. Asimismo, por aquí se habla de que la suma asegurada puede variar dependiendo de convenios expresos. Puede ser también de igual manera que según algún convenio expreso el solicitante contratante argumente el interés porque la suma asegurada sea mayor, pues bueno, ya será o resultará de que lleguen a un común acuerdo, tanto la aseguradora como el contratante, para que se establezca una suma determinada. ¿Sí? Y el artículo 88 pues nos dice que el contrato será nulo si en el momento de su celebración la cosa asegurada ha perecido, ¿sí? O no puede seguir ya expuesta a los riesgos. Las primas pagadas serán restituidas al asegurado con deducción de los gastos hechos por la empresa, ¿sí? El dolo o mala fe de alguna de las partes le impondrá la obligación de pagar a la otra una cantidad igual al duplo de la prima de un año, ¿sí? Entonces, pues aquí nuevamente, pues hacemos énfasis de la importancia, pues que es siempre, pues detallar transparentemente, pues toda la información que se va a manejar dentro de este contrato del seguro, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que ante estos tan claro, pues no puede haber nada a lo contrario. El artículo 89 nos dice que en caso de pérdida total de la cosa asegurada por causa extraña al riesgo, los efectos del contrato quedarán extinguidos de pleno derecho, pero la empresa aseguradora podrá exigir las primas hasta el momento en que conozca la pérdida. Sí, eso también es muy importante al momento de que nosotros, bueno, se elabora un contrato del seguro a salvaguarda de un bien ante un riesgo en específico, pues bueno, así va a quedar estipulado en la solicitud de póliza y en la póliza misma. Y aquí nos refiere que, bueno, si se llegase a presentar algo extraño al riesgo
considerado, pues entonces pues aquí ya se trataría de distinta manera el proceso. Deben intervenir los peritos, ¿verdad? Que el peritaje correspondiente para la evaluación del riesgo, así como, bueno, los representantes de la aseguradora, pues para validar si el suceso o el hecho o accidente presentado y que pues agravó al bien cubierto, pues fue sobre lo que se tenía contratado, ¿no? El efecto o elemento, fenómeno que se tenía considerado en la contratación. Si fuera algo extraño, pues la verdad que pues ya se someterían a otros procedimientos, ¿sí? El artículo 90 nos dice que si el valor asegurado sufriere una disminución esencial durante el curso del contrato, cada uno de los contratantes tendrá derecho a exigir la reducción correspondiente de la suma asegurada, en cuyo caso la prima sufrirá la reducción proporcional para los periodos posteriores del seguro. Aquí pues podemos decir que esto se presenta comúnmente en todas esas pólizas de maquinaria y equipo, ya sea de trabajo, equipo pesado, o incluso en lo más común que es en los pólizas de auto, pues considerando que, bueno, los bienes con el paso del tiempo conllevan a una depreciación del mismo, bueno, tanto el contratante como la aseguradora, pues tienen la facultad para en la renovación de esta póliza solicitar pues una suma asegurada menor que se ajuste al valor real del bien que se está asegurando y por lo tanto pues las primas van a disminuir, ¿sí? Entonces en el caso supuesto que el contratante llegara a percatarse que la suma asegurada y la prima de la póliza se mantienen con el paso de los años, pues puede solicitar el ajuste correspondiente, ¿ok? Entonces a esto nos refiere el artículo 90. El artículo 93 nos comenta que, como excepción a lo previsto en el artículo 86 de la ley, y considerando la dificultad de evaluar la cosa asegurada, las partes podrán fijar expresamente en el contrato un valor definido para los efectos del resarcimiento de su pérdida o robo total, ¿sí? Esto es muy común que se presente nuevamente cuando se están elaborando algunas pólizas para proteger ciertos negocios, como pueden ser algunas galerías de arte, eh, pues, exposición de pintura valiosa, ¿sí? O pues, alguna galería de objetos antiguos de gran valor, y cuando no se tiene el conocimiento del valor de cada objeto, de cada obra, bueno, se puede manejar pues los valores convenidos en esta póliza siempre de común acuerdo tanto de la aseguradora como del contratante. El artículo 98, salvo pacto en contrario, nos dice que la empresa aseguradora no responderá de las pérdidas y los daños causados por vicios intrínsecos de la cosa, ¿no? Esos vicios que a veces pues, no son declarados, pero pues bueno, este, hay que manifestarlos, ¿no? A veces no están esos vicios o llamados vicios ocultos que no se ven a simple vista, pues hay que comentarlos, ¿no? Porque no hay como la honestidad y la transparencia al momento pues, de crear y desarrollar un contrato como lo es el contrato del seguro. Esto se puede dar muy común en las pólizas de protección a bienes inmuebles, pueden ser edificios, y hablando muy en específico, ustedes bien saben que hay zonas sísmicas en nuestro país. Estas zonas sísmicas, por mencionar una de ellas, pues es la Ciudad de México. ¿Cuántos sismos pues importantes no en la última década o en los últimos 30 años no ha tenido, ¿no? Hay edificios que datan de una antigüedad de construcción de más de 50 años y todavía siguen de pie, pero seguramente muchos de ellos deben de tener en las bases, en la estructura, ya daños bastante considerables. Que estos pues de fondo no son tratados, solamente las grietas a veces pues tienen algún resane simple, y cuando a alguna aseguradora solicitan el aseguramiento a través de una póliza de este bien, pues no detallan y declaran que ya esas estructuras ya tienen fisuras considerables. Como no son vistas de simple manera,
pues esto ya es considerado como un vicio oculto, ¿no? Entonces, cuidado, pues hay que manifestar todo, hay que hablar muy bien con detalle qué es lo que pretendemos pues proteger con una póliza de seguro, y ya la compañía aseguradora dependerá de ella, ¿verdad? Si acepta el riesgo a través de este contrato de seguro, ¿ok? El artículo 99 nos dice que la empresa aseguradora no responderá de las pérdidas de los daños causados por guerra extranjera, guerra civil, movimientos populares, terremotos o huracanes, salvo lo estipulado en el contrato del seguro. Esto es muy importante. O sea, si la póliza no lo refiere como tal, pues, pues normal, de manera pues clara, pues no va a estar protegido. La aseguradora no tiene compromiso de responder. Y esto es muy dado, por ejemplo, aquí en los inmuebles, eh, y digo aquí porque yo estoy en Veracruz, es muy sujeto a fenómenos, pues como lo son los fuertes vientos, ¿verdad? Ya han pegado huracanes, ¿por qué no? De igual modo. Entonces, hay muchos edificios, hay muchos hoteles corporativos que están a la orilla del mar o de la playa como tal, de la costera, y bueno, son sujetos de algún evento natural, pero si en determinado momento no se solicita dentro de la póliza proteger al inmueble ante estos eventos, como huracanes, eh, pues la compañía aseguradora pues no responderá. Entonces, por eso es que este artículo 99 también es muy claro en señalar la importancia de decir qué es lo que queremos asegurar y contra qué riesgos queremos asegurar el bien de nuestro interés. ¿Ok? El artículo 100 nos dice que cuando se contrate con varias empresas un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés, el asegurado tendrá la obligación de poner en conocimiento de cada uno de los aseguradores la existencia de los otros seguros. Esto es muy importante. No podemos omitir, no podemos ocultar que el bien lo tenemos asegurados con 3 aseguradoras más. El aviso deberá darse por escrito o indicar el nombre de los aseguradores, así como las sumas aseguradas, ¿sí? Y el artículo 101 nos dice que si el asegurado omite intencionalmente el aviso de que trate el artículo anterior, o si contrate los diversos seguros para obtener un provecho ilícito, los aseguradores quedarán liberados de sus obligaciones. Entonces, esto es muy importante, que las aseguradoras tengan un amplio conocimiento de que están compartiendo entre ellas, entre 2, entre 3, entre 4, entre las que sean consideradas en la protección del mismo bien. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento en que se presente el siniestro sobre el bien asegurado, las aseguradoras tienen la facultad de participar proporcionalmente, ¿sí? en resarcir el daño que se ha presentado. ¿Ok? Digo, la ley también da esas facultades a las aseguradoras, esa flexibilidad, pero también el contratante tiene las obligaciones de pues, decir claramente bajo qué condiciones estamos asegurando este bien. Ahora bien, el artículo 102 menciona que los contratos de seguros de que trata el artículo 100, celebrados de buena fe en la misma o por una suma total superior al valor del interés asegurado, serán válidos y obligarán a cada una de las empresas aseguradoras hasta el valor íntegro del daño sufrido, dentro de los límites de la suma asegurada, de la suma que hubiesen asegurado. Pero está bastante claro, va muy de la mano del artículo 100 y 101, ¿sí? Solo que pues deja muy claro que bueno, las empresas aseguradoras deben de responder eh, hasta un máximo de la suma total contratada. ¿Ok? El artículo 106 refiere que si el objeto asegurado cambia de dueño, los derechos y obligaciones que deriven del contrato de seguro pasarán al adquiriente. El propietario anterior y el nuevo adquiriente deberán solidariamente obligados a pagar las primas vencidas y pendientes de pago al momento de la transmisión de propiedad. Esto es muy común que se dé en las pólizas de auto, porque bueno, bien sabemos que cuando queremos cambiar de unidad, nos es muy fácil vender a un conocido, a un familiar, y resulta que
pues en la venta durante la gestión de la venta, pues el auto está asegurado, la póliza, vamos a poner el ejemplo, es con pago mensual, y bueno, aquí sí es importante que el contratante original de la póliza o el vendedor de la unidad refiera a la aseguradora que pues está haciendo el traslado del bien a otra persona. La otra persona, que es el comprador, debe de igual manera ponerse en contacto con la aseguradora para hacer mención que él es el nuevo propietario y que a partir de esa fecha que adquiere el bien será la persona responsable, ¿sí?, de el pago de la póliza en lo subsecuente. Entonces, como pueden ver aquí, pues se habla también de la honestidad que debe de haber por parte del contratante, de hablar de todo cambio que se llegase a presentar en el bien que está asegurado. Y ya la empresa aseguradora pues se encargará de hacer todas las adecuaciones y ajustes administrativos correspondientes para normalizar o alinear la póliza contratada a favor del nuevo propietario, ¿sí? Ahora pasando al artículo 116 de las disposiciones generales aún, refiere que la empresa puede adquirir los efectos salvados siempre que abone al asegurado su valor real, según estimación pericial. Podrá también reponer o reparar a satisfacción del asegurado la cosa asegurada, liberándose así de la indemnización. ¿Ok? Aquí vemos que se pueden presentar dos escenarios y regresamos al ejemplo del tema de pólizas de auto. Cuando se presenta el daño del bien asegurado y en especial una pérdida total en el caso de los autos, la empresa pues, puede indemnizar el valor real del bien protegido. Pero de igual manera, pues, la empresa en ese momento tiene la facultad de adquirir el bien que ha indemnizado. Es decir, pues el resto o los restos del automóvil que ya fue pérdida total. Muchas veces le llaman pues esa bola de lámina que quedó al lado de la carretera, pues es dueño de la aseguradora de adquirirlo, ¿no? O en su defecto, de igual manera, de reponer el daño del vehículo, porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pues si el vehículo todavía se puede salvar, estoy de acuerdo que lo reparen, ¿no? Hay quienes dicen rotundamente, yo no quiero un auto averiado, yo prefiero que me indemnices la suma asegurada de mi vehículo y pues quédate con la chatarra, ¿no? Entonces, es válido cualquiera de los dos conceptos. A final de cuentas, aquí decide de igual manera el solicitante contratante sobre pues de qué manera va a resarcir el daño a la aseguradora. Y el artículo 117 menciona que la empresa aseguradora y el asegurado pueden exigir que el daño sea valuado sin demora en caso de destrucción parcial. Esta es esa parte. En caso de la destrucción parcial de productos agrícolas, especialmente por el granizo, la evaluación del daño deberá aplazarse hasta la cosecha, si una de las partes así lo solicita, ¿sí? Porque bueno, siempre vamos a decir que del bien asegurado, normalmente en este ramo de daños se espera normalmente de los bienes asegurados, eh, pues una utilidad, háblese de maquinaria, háblese de lo que es la cosecha de productos y siembra de productos agrícolas. Normalmente esperamos una utilidad de esa siembra, ¿verdad? Eh, pero si en determinado momento este se ve afectado por un siniestro natural, como se menciona aquí, granizada, pues bueno, ahí sí, al momento del reclamo de la indemnización, pueden suceder dos cosas, ¿sí? Que me indemnices en ese momento que se presentó el hecho y que te estoy reportando, pues espérame, permíteme hacer bien cuentas de cuánto es lo que yo hubiese obtenido pues de esa cosecha, ¿sí? Y pues bueno, y ya hablaremos de otra cantidad, ¿no? Entonces, esto aquí habla de esa flexibilidad que debe de haber entre ambas partes, contratante y la empresa aseguradora, para que, bueno, se puedan determinar la reposición de los daños. El artículo 118 nos menciona que cuando alguna de las partes se rehusare a nombrar su proyecto como para la valoración del daño, o si las partes no se pusieran de acuerdo sobre la importancia de este,
La valoración deberá practicarse por peritos de la autoridad judicial, ¿sí? Entonces, pues de alguna manera, como pueden ver, pues siempre debe intervenir un perito para la determinación del valor de los daños. Entonces, aquí la recomendación que siempre hacemos es que, bueno, las partes, ambas partes que están relacionadas al contrato del seguro, pues son las que se deben de poner de acuerdo, ¿no? Bajo común acuerdo, eh, sin esperar a que interceda un tercero y venga a decidir sobre lo que deben de hacer, ¿no? Entonces, recomendación, ponerse ambos de acuerdo cuál va a ser la manera de resarcir el daño. Y ya pasando al capítulo 2 de esta ley, nos dice que vamos a hablar ya del seguro contra incendio. Este tema también es muy importante, relevante, sobre todo en el ramo de daños en bienes inmuebles. El artículo 122 hace mención que en el seguro contra incendio, la empresa aseguradora contrae la obligación de indemnizar los daños y pérdidas causadas, ya sea por incendio, explosión, fulminación o accidente de naturaleza semejante. Este artículo es bastante claro en el sentido de que menciona los términos que en la póliza misma se deben de plasmar en la carátula del documento. ¿Por qué? Porque, bueno, debe estar muy claro lo que acabamos de contratar, sobre qué estamos protegiendo nuestro bien. Si en determinado momento se llegara a detectar ambigüedad eh, con relación a los señalamientos sobre qué riesgos está asegurado el bien, pues tiene el derecho también el contratante, bueno, de solicitar algún documento adjunto a esa carátula donde mencione a detalle, pues, sobre estos riesgos que deseamos proteger nuestro bien. El artículo 124 refiere que si no hay convenio en otro sentido, la empresa responderá solamente de los daños materiales que resulten directamente del incendio o del principio del incendio, ¿sí? Entonces, aquí también habla de convenios, ¿sí? Si, ¿Y por qué habla de convenios? Porque si hablamos, por ejemplo, de no tan solo de la protección de un inmueble, contratar una póliza de seguros para proteger un inmueble, no. Queremos contratar nuestra póliza, vamos a poner un ejemplo, nuestra póliza de hogar, ¿sí? Que también es algo muy común. Así como hay pólizas de auto, bueno, también hay pólizas para hogar. Y yo en mi hogar pues tengo también pues algunas pinturas de cierto valor, jarrones de cierto valor, no sé, algún objeto antiguo que para mí tiene un valor muy especial. Bueno, se puede asegurar también bajo convenio expreso. Por eso aquí refiere que si no hay un convenio en algún sentido, la empresa únicamente va a responder por los daños materiales que resultasen del incendio, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Este artículo 124 es muy importante cuando queremos, bajo convenio, asegurar bienes de exclusividad. Y el artículo 125 refiere que se asimilan a los daños materiales y directos los daños materiales ocasionados a los objetos comprendidos en el seguro por las medidas de salvamento, ¿sí? Aquí es de valor entendido que hay ocasiones que para mitigar el incendio, eh, los, los, pues todo el personal de bomberos, el equipo de bomberos, cuando no tienen manera de cómo accesar al bien inmueble que, que está asegurado y que está en incendio y hay que mitigar pues a veces tienen que romper ventanas, tienen que romper protecciones, tienen que acceder por puertas, no sé, otros accesos en los cuales es necesario, ¿no? Para poder acceder al inmueble. Todos estos daños que forman parte de la mitigación del incendio y disminución del riesgo, pues bueno, están considerados también dentro de la reposición del daño presentado, ¿sí? También es muy importante que quede claro, porque a veces surgen esas pequeñas dudas. Y bueno, aquí también podemos ver que el artículo 126 refiere que a pesar de cualquier estipulación en contrario, la empresa responderá de la pérdida o de la desaparición de los objetos asegurados sobrevengan durante el incendio, a no ser que demuestre que se derivan de un robo, ¿sí?
Este aspecto también es muy importante a señalar. ¿Por qué? Porque pueden surgir muchos supuestos en el peritaje, al momento de la reclamación, eh, y me regreso también a ese artículo anterior en el cual bajo convenio expreso debemos de informar, de detallar que queremos asegurar bienes de valor exclusivo, ¿sí? Porque si yo no elaboro ese convenio expreso de asegurabilidad, y se llegasen a robar durante el incendio, durante la atención del incendio, pues ese bien valioso para mí, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que estaba ahí el bien, el objeto valioso? Pues de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, es muy importante por eso, por lo que menciona aquí el artículo 126, por referir todas o listar todos aquellos objetos que para mí son de exclusividad y que bajo convenio expreso deseo asegurar, ¿sí? Aquí también va a ser muy importante, de acuerdo a este artículo, que si ese objeto valioso se llegase a quemar, pues normalmente cenizas o algunos desechos del mismo deben de quedar en el lugar o dentro del inmueble. Si no quedase de este nada, pues sí estaría muy extraño el aspecto de que ahí estaba el jarrón, ahí estaba la pintura, me lo robaron. Entonces, para evitar todo esto, todos los supuestos del que habla el artículo 126, pues mejor relacionemos muy bien lo que queremos asegurar. El artículo 127 dice que después del siniestro, cualquiera de las partes podrán rescindir el contrato con previo aviso de un mes, pero en caso de que la rescisión provenga del asegurado, la empresa tendrá el derecho a la prima por el periodo que esté corriendo en curso, ¿sí? Entonces creo que también está bastante claro este artículo. Y el 129 refiere que es lícito el seguro de provechos esperados dentro de los límites de un interés legítimo, ¿sí? Pues bueno, también aquí habla, ya entra, y aquí estamos entrando en el capítulo 3, seguro de provechos esperados y de ganados. Y bueno, aquí lo relaciono un poco también al artículo que habla de los beneficios de cosechas, ¿no? Que fueron afectadas por algún granizo, por algún evento natural. Pues bueno, aquí también es muy importante que es lícito también la protección de ese interés legítimo que esperamos del bien asegurado, ¿no? Y el 130, en el seguro sobre rendimientos probables, el valor del interés será el del rendimiento que se hubiera obtenido de no sobrevivir el siniestro. Pues otra vez es reiterativo eso lo que acabamos de comentar. Y el 131, en el seguro contra los daños causados por el granizo, el aviso del siniestro debe ser precisamente dentro de las 24 horas siguientes a su realización. Esto es muy importante, ¿no? Muy importante para aspectos de hacer efectiva la acción. Porque si resulta que se presentó el granizo, el evento de granizada sobre la cosecha, pues el viernes pasado, y ya estamos a 7 días posteriores, pues, y apenas lo estamos reportando, bien sabemos todos, noticias de que hubo una granizada en esa área o en esa zona, pero fue el viernes pasado, lo está reportando hoy, que fue ayer, pues ya estamos hablando de cosas un poco extrañas, del por qué no lo reportaste en tiempo. La aseguradora tiene todo derecho de pensar, eh, pues, pues otras cosas en donde, bueno, quizás el asegurado intentaba manejar de otra manera el reporte y bueno, se pueden dar un sinnúmero de ideas y de pensamientos por el simple hecho de no haberlo reportado en su momento, ¿verdad? Y pues llegar a una respuesta inmediata con relación a la indemnización. Entonces actuemos pronto, transparente y sin ningún aspecto de ocultar la noticia. El artículo 134 menciona que cuando la falta del cuidado que deben de tenerse con el ganado diere causa al siniestro, la empresa aseguradora quedará libre de sus obligaciones, ¿sí? Ojo, que cuando la falta de cuidado que debe tenerse el ganado diera causa de siniestro, pues la aseguradora dice, ¿sabes qué?
pues yo aseguré tu ganado en buenas condiciones y siempre pensando y con la creencia de que, bueno, tú eres un buen propietario en este sector y que sabes que el ganado se vacuna, que el área donde está el ganado normalmente pues se fumiga el área, ¿verdad? Se producían ciertos eh, eh, pues químicos, ¿verdad? Para evitar plagas, para evitar otro tipo de riesgos. Y por lo que vemos, pues, ya que vemos y visitamos tu área, pues no es tan así. Entonces, pues, creo que, pues por ahí, pensando también en el artículo 52, en donde nos menciona, no olviden que es muy importante el 52, que cuando el mismo contratante de la póliza dio origen al agravamiento del riesgo, la aseguradora se deslinda de toda respuesta, ¿sí? Aquí va a lo mismo, que cuando la falta de cuidado sobre el ganado que fue asegurado, ¿sí? Si llegara a presentar pues la muerte de ellos, pues la empresa dice, ¿sabes qué? Pues no los cuidaste, ¿no? Entonces, muy importante todo esto, ¿no? El artículo 135 menciona que la empresa aseguradora responderá por la muerte del ganado aun cuando la muerte se verifique dentro del mes siguiente a la fecha de terminación del seguro. Esto es muy importante. Recuerden que por ley del contrato del seguro tenemos 30 días, una vez que inició nuestra póliza, la vigencia de la póliza, tenemos 30 días para pagar el periodo correspondiente, ¿sí? Entonces, por eso menciona del mes siguiente a la fecha de terminación del seguro, ¿sí? Recuerden que cada 30 días hay renovación del seguro, del contrato, pero dentro de esos 30 días tenemos que hacer el pago. Por eso es que sí, que la aseguradora puede responder por la muerte del ganado cuando se verifique dentro del mes siguiente, dentro de esos 30 días, ¿ok? Y siempre que tenga por causa de una enfermedad contraída en la época de duración del contrato, ¿sí? Una enfermedad contraída, no por una falta de atención. Entonces, creo que también este punto queda bastante claro y pues aclara cualquier duda que pudiera quedarse por ahí en el artículo 134. El artículo 137 también hace mención que no podrá rescindirse el contrato de seguro a causa de la muerte o enfermedad de un solo animal del ganado asegurado. Porque hay que pensar también que un contratante menciona, yo quiero asegurar mi ganado, 60 cabezas de ganado, como es que le llaman, eh, en mi parcela, pero no porque se haya muerto uno, pues la empresa aseguradora va a decir te canceló la póliza, acabamos el contrato, ¿verdad? No, 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 no. A lo mejor tuvo una falla orgánica ese animalito, quizá ya era un animalito senil, no sé, ¿sí? Pero mientras el contratante demuestre que todos los animalitos pues tienen su cartilla de vacunación, normalmente están bien desparasitados, son bien atendidos, su área normalmente donde ellos viven o tienen su hábitat están en buen estado de conservación, no hay modo, no hay una razón, ¿verdad?, para que la empresa pueda actuar de manera diferente. ¿Ok? Muy importante el artículo 137 para ese ramo de ganados. Y el capítulo cuarto nos habla del seguro de transporte terrestre, ¿sí? Y el 138 refiere que podrán ser objeto del contrato del seguro contra los riesgos de transporte todos los efectos transportables por los medios propios de la locomoción terrestre, ¿ok? Creo que está bastante claro. Pues todos aquellos riesgos que se lleguen a presentar vía terrestre, ya sea por carretera, por autopista, y bueno, llámese un auto individual, un equipo de transporte, un equipo o maquinaria de equipo, tractocamiones, tractoexcavadoras y demás. Pues bueno, todos los riesgos que estos equipos llegasen a tener durante su traslado de un punto a otro, pues bueno, estará cubierto y protegido por los riesgos comunes que estos pues llegasen a presentar. Y el artículo 139, 39, el seguro de transporte comprenderá los gastos necesarios para el salvamento de los objetos asegurados. Sí, también eso es muy importante
todos aquellos gastos necesarios para el salvamento de objetos asegurados, la empresa aseguradora, bueno, actuará al respecto. Y aquí puede ser a través de los servicios de asistencia que las empresas normalmente ofrecen y tienen. Puede llamarse un servicio de grúa, puede ser un servicio pues técnico, eléctrico. Pues bueno, aquí lo importante es de que el objeto que la empresa aseguradora tiene protegido, pues bueno, hay que procurar que no, si se queda en avería a la orilla de una autopista, pues hay que procurar, va a procurar sobre todo, que el riesgo no se llegase a presentar, ya sea robo, ya sea un accidente, porque pues que se quedó muy cerca del acotamiento o mal estacionado. Entonces, tiene que entrar con prontitud para enviar un servicio de apoyo y de asistencia. A eso refiere el artículo 139. Y el 151, además de los requisitos de que trata el artículo 20 de la ley, la póliza de seguro de transporte designará la empresa o persona que se encargue del transporte. Eso es muy importante. En el contrato, que es la póliza, se va a designar quién es la empresa, ¿verdad? Contratante, si es persona moral, o la persona que va a ser responsable directa del transporte que se va a asegurar, las calidades específicas de los efectos asegurados con expresión del número de bultos y de las marcas que tuvieran, ¿sí? Ok, te aseguré la camioneta, te aseguré el camión, ¿sí? Pero que ese camión comercial, platícame y cuéntame para que quede escrito qué es lo que va a transportar, ¿sí? Para saber pues los riesgos que va a tener en el acarreo este equipo de transporte, ¿sí? Y poder determinar los riesgos posibles y de igual manera la prima de la póliza. Entonces, es muy importante mencionar cada una de estas cláusulas del artículo 141. El punto también es importante de donde se hubiere de recibir los géneros asegurados y en el que deban entregarse. ¿Ok? Te aseguro el equipo de transporte que normalmente va a circular de la carretera de Veracruz a Puebla, de Puebla, no sé, por decir, a Nuevo León. En fin, señalar normalmente cuáles son las rutas que este equipo de transporte asegurado comúnmente va a transitar, ¿sí? Para que de igual manera, pues todos estos son elementos que van integrando el valor de una prima del seguro, ¿ok? Asimismo, tenemos que el artículo 145 nos menciona que el seguro contra la responsabilidad, la empresa se obliga hasta el límite de la suma asegurada a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato del seguro. Aquí refiere muy bien todos aquellos daños a terceros que normalmente, pues, en algunas ocasiones se llegan a presentar con nuestro vehículo, ¿verdad? Por algún accidente, por alguna omisión en la conducción. Bueno, causamos algún daño a un tercero, bueno, pues la póliza, pues la aseguradora tiene a través de la suma asegurada establecida en póliza para resarcir y respetar, bueno, cualquier daño que nuestro asegurado haya provocado. Tratándose de los seguros obligatorios a que hace referencia el artículo 150 bis de la ley, la empresa estará obligada a cubrir los riesgos asegurados hasta montos indemnizatorios o las sumas aseguradas por persona o por bien, así como en su caso los acumulados por evento, que se establezcan en disposiciones legales respectivas o administrativas de carácter general, que se deriven de las mismas vigentes a celebrarse el contrato. Creo que también está bastante claro este punto. Para los riesgos respecto de los cuales las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior no determinen el monto indemnizatorio o la suma asegurada obligada, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 de la presente ley para determinar el límite de la suma asegurada. Se puede dar también, este párrafo es muy importante, que cuando no se puede determinar ese valor indemnizatorio, bueno, pues para eso también se pueden utilizar los peritajes, la intervención de ajustadores, ¿verdad? Para que, bueno, se pueda determinar el valor de un bien que en determinado momento, pues no se pudiese, no pudiese haberse declarado de manera inicial.
Y el artículo 145 bis nos dice que el seguro contra la responsabilidad podrá pactarse que la empresa aseguradora se responsabilice de las indemnizaciones que el asegurado deba a un tercero en cualquiera de las siguientes formas: por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza respectiva o en el año anterior, siempre que la reclamación se formule por primera vez y por escrito al asegurado o a la empresa durante la vigencia de dicha póliza. ¿Sí? Entonces, no olvidemos, muy importante, todos los hechos ocurridos durante la vigencia de póliza se deben de reportar siempre por escrito. ¿Ok? Ya sea por correo, sobre todo, y bueno, oficialmente tiene que ser por correo electrónico, ¿sí? Y todo reporte, pues, debe estar dentro de la vigencia de la póliza, es decir, que la póliza se encuentre activa. El inciso B, por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza, siempre que la reclamación se formule por primera vez y por escrito, o la empresa en el curso de dicha vigencia, o dentro del año siguiente a la terminación. No serán admisibles otras formas de limitación temporal de la cobertura, pero sí la ampliación de cualquiera de los plazos indicados. ¿Sí? Entonces también es claro, un poquito reiterativo, solo que aquí menciona que no van a ser admisibles otras formas de limitación temporal de cobertura. ¿Sí? Pero siempre sí la ampliación de cualquiera de los plazos que ya están indicados. Entonces, es un poco reiterativo este punto. El 149 nos dice que si el tercero es indemnizado en todo o en parte por el asegurado, este deberá ser reembolsado proporcionalmente por la empresa. ¿Sí? Aquí también pues es importante señalar, ¿no? Que si ya se tomó, vamos a decir, la decisión, el asegurado de la póliza toma la decisión de, pues, vamos a poner un ejemplo más claro, en los casos hospitalarios, seguro de gastos médicos mayores, si el asegurado, vamos a decir, sin avisarle a la aseguradora que requería de la atención de una urgencia médica, recurre a un hospital, no avisa, no sé, por alguna razón, lo omite, e incluso se va a un hospital, se dirige a un hospital que la aseguradora no tiene en convenio, pues el asegurado agarra, paga su atención, pero también tiene todo el derecho de posteriormente reportar y decir, ¿sabes qué? Tuve un evento de emergencia, eh, me atendieron en tal hospital, me facturaron y pues yo requiero el apoyo del reembolso respectivo de estos gastos. La aseguradora, aquí habla de proporcionalmente, la aseguradora va a realizar el reembolso de esos gastos, pero de manera proporcional al tabulador que maneja la empresa. Esto es muy importante, señalarlo y aclararlo, porque a veces creemos que el simple hecho de que nosotros, una vez haber pagado todos los gastos de atención y haber facturado, la empresa aseguradora nos tiene que responder sí o sí por todos los gastos. Y no, porque como fue de nuestra decisión, una, no avisar, no pedir coordinación, no pedir asesoría hacia dónde dirigirme, hacia qué hospital de convenio dirigirme en ese momento, pues incurrimos por ahí en algunas causas que dan lugar a que, pues bueno, no me puedan pagar todo. ¿Y a qué voy? Normalmente nosotros tenemos, una vez que se nos presenta una emergencia médica, tenemos que reportar a nuestra aseguradora, llamar y decir, estoy en un estado de emergencia, ¿a dónde me dirijo en ese momento? Las aseguradoras saben muy bien qué hospital tienes cerca para que te auxilien, qué hospital de red y de convenio con ellos están cerca de ti para que te auxilien. Ellos son los que te van a decir, dirígete por favor al área de urgencias del Hospital Español, del Hospital Ángeles, del Hospital etcétera, ¿sí? En el cual te van a recibir y te van a atender como bien lo mereces, ¿sí? Porque tienes una póliza de gastos médicos mayores. Y cuando nosotros seguimos ese lineamiento como tal, las aseguradoras normalmente y habitualmente, por la atención hospitalaria, ellas realizan el pago directo al hospital. El asegurado no tiene que estar pagando
ni los gastos básicos, como son gastos de hospital, gastos de quirófano, honorarios médicos, honorarios de enfermería, honorarios de medicamentos, honorarios de estudios, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros acudimos a un hospital de red y quien va a pagar es la aseguradora directamente. El asegurado lo que tiene que pagar en caja es su deducible contratado y su coaseguro. Eso es todo. Así haya sido el monto que haya sido de la cuenta total por la atención médica. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Va a haber un reembolso proporcional por la empresa. En el caso de que como asegurado no recurramos al hospital de red que debíamos haber acudido. ¿Sí? Entonces, no olviden por favor reportar cualquier hecho, cualquier suceso que se presente. ¿Sí? Para que el asegurador a través de su asesoría, de su coordinación médica, vía telefónica o vía digital, a través de algunas aplicaciones que ya tienen muchas de las aseguradoras, nos puedan ir indicando a qué servicio médico y hospitalario nos debemos dirigir. El 150 habla del aviso sobre la realización del hecho que importe la responsabilidad deberá de darse tan pronto como se exija la indemnización al asegurado, relacionado a lo que acabamos de hablar. En caso de juicio civil o penal, el asegurado proporcionará a la empresa aseguradora todos los datos y pruebas necesarios para la defensa. Esto cuando, bueno, pues no se llegasen a poner de acuerdo por alguna razón. Creo que voy a ser un poquito reiterativo de la importancia que mencioné para el artículo 149, de que es mejor avisar, actuar bajo asesoría por parte de nuestra empresa aseguradora y evitarnos todo ese tipo de contratiempos, de problemas, de que no me pagas lo que yo gasté, me deberías de pagar más. Entonces, a veces se llegan a pues, situaciones un poquito complicadas de otra índole, hablando de juicios incluso, ya sea civil o penal, y pues qué desgastante, ¿no? Eso lo podemos evitar, pues siendo un poquito más flexibles, haciendo la llamada respectiva y que la empresa nos asesore. El 150 bis nos dice que los seguros de responsabilidad que por disposición legal tengan el carácter de obligatorios no podrán cesar en sus efectos, rescindirse ni darse por terminados con anterioridad a la fecha de terminación de la vigencia. Esto es muy importante. Este artículo habla muy bien de aquellos seguros de responsabilidad que por ley deben de existir para una práctica profesional. ¿Sí? Y aquí hablo, por ejemplo, por poner un ejemplo, los seguros de responsabilidad civil médica. Normalmente estas pólizas, los médicos deben de contar con ella sí o sí. ¿Sí? Entonces, no tan fácilmente la aseguradora, por alguna pequeña causa, puede tomar la decisión de cancelar esa póliza. No, no, porque es una póliza requisito por ley y porque es una póliza que se encuentra vigente y quizás hasta el término de la vigencia de la póliza, pues se pueda tomar la decisión de rescindirla. Pero mientras tanto no, porque estamos hablando de una póliza pues necesaria y que la ley así lo requiere que exista. ¿Ok? Y eso por mencionar la póliza de responsabilidad civil de profesiones médicas, pero también puedo hablar de la póliza de responsabilidad civil para autos, ¿sí? Daños a terceros. Todos los autos hoy día, por ley, por disposición oficial, todos los autos que estén transitando deben de contar con una póliza de responsabilidad civil. Entonces, mucho cuidado con esto. Ese tipo de pólizas no pueden ser cancelables hasta el término de vigencia de las mismas. Y el capítulo 6, ya entramos en el seguro de caución, y para eso el artículo 151 nos menciona que por el contrato de seguro de caución, la empresa de seguro se obliga a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad de los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites previstos en dicho contrato, al producirse las circunstancias acordadas en el mismo con relación y al incumplimiento por el contratante del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, excluyendo obligaciones relacionadas con contratos de naturaleza financiera. ¿Okay? Aquí es muy clara el artículo.
La aseguradora no va a ser responsable de aquellos contratos de naturaleza financiera, sino siempre para aquellos bienes asegurados, ¿sí? Como bien son marcados en el contrato. El artículo 152, la póliza de seguro de caución se expedirá por duplicado, conservando un ejemplar tanto el contratante como la aseguradora, además de los requisitos del artículo 20 de esta ley. La póliza deberá contener la firma del contratante del seguro y una cláusula en la que se señale que la empresa de seguros asumirá el riesgo, ¿sí?, ante el asegurado mediante la expedición de un certificado de seguro de caución, al que el contratante del seguro reconoce la misma fuerza y validez de la póliza. Entonces yo creo que este artículo y el anterior, pues realmente le dan mucha formalidad y legalidad al contrato del seguro, ¿sí? Se va a dejar en claro cuál es el bien que se desea asegurar, por qué suma es la que se va a estar asegurando, cuál es el periodo de vigencia del contrato, ¿sí? Y cuáles son los riesgos que normalmente, que el bien va a estar, cuáles son los riesgos sobre los cuales el bien va a estar protegido a través de este contrato de seguro. ¿Ok? No sé si por ahí se está presentando alguna duda, me gustaría que lo fueran escribiendo para ir pues dando respuesta a las mismas, porque pues bueno, nos vamos acercando ya al final de lo que es el aspecto teórico, antes de entrar a los aspectos de estadística. Y el artículo 156 nos dice que la vigencia del contrato de seguro de caución será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo superior a 10 años. Esto es muy importante, ¿no? Es el tiempo máximo de vigencia que tendrá el seguro de caución. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue una o más veces por el periodo no superior a un año cada vez, siempre así quede de común acuerdo. Sea necesario el acuerdo expreso del asegurado para dar por terminado el contrato. En caso de que así se llegase a determinar por parte del solicitante antes de llegar a los 10 años, también es procedente, ¿no? Entonces, pues hasta aquí realmente estamos haciendo una revisión de, de la ley del contrato del seguro en lo teórico. Si no se llegasen a presentar algunas preguntas al respecto, eh, podemos hablar un poquito también de la estadística que nos comparte la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y esto con relación, pues bueno, al ramo de los gastos médicos mayores. ¿Cómo vamos hasta la fecha? Sobre todo y en específico al 4 de enero, con relación a este sector. Y bueno, nos refiere que hay ya 21.246 casos asegurados de COVID-19 hasta el momento, pero en personas aseguradas con pólizas de gastos médicos mayores, con un costo promedio de atención de 404,000 pesos en atención hospitalaria. Aquí es interesante ver también las dos gráficas. Vemos estadística de montos acumulados en millones de pesos hasta el corte del 4 de enero de este año, como el número de acumulados en casos. ¿Sí? Como podemos ver, ambas gráficas son ascendentes, lamentablemente. No se detiene. Conforme van pasando los meses, los casos se han venido incrementando, los montos de atención se han venido incrementando, a grado de que el caso de mayor monto en atención hospitalaria por COVID-19 ha sido de 29 millones. Entonces, realmente, pues es muy significante, es mucho de reflexión de la importancia de contar hoy día con una póliza de gastos médicos mayores, sobre todo analizando el impacto financiero y económico que representa hoy día el COVID-19 para la gran mayoría de las familias en nuestro país. Algo relevante también, pues es observar el dato que nos pone aquí la autoridad de que el 70% es el avance de indemnización por parte de las aseguradoras hasta este corte de toda la atención hospitalaria por COVID-19. ¿Sí? Entonces, pues un dato por demás muy relevante. Importante ver la siguiente gráfica que nos dice de la estadística de los gastos médicos mayores, pero a través de un mapeo, como pueden ustedes ver. Aquí estamos viendo, pues, un mapeo del país, que 6 de cada 10 casos se registraron en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco.
Pero en específico podemos ver que aquellos estados que están de color rojo son los que manejan un rango mayor a, bueno, una cantidad mayor a los 500 pues, eventos presentados por COVID. Toda la zona norte del país normalmente es la zona hasta el momento más afectada en cuanto a casos registrados por atención hospitalaria por COVID-19. En específico llama la atención el estado de Nuevo León con 3.015 casos, muy superior del inmediato anterior que es Jalisco con 1.271, pero no dejar de hacer menos y también de poner los focos de atención a aquellos estados en color café que manejan un rango de eventos presentados entre 201 a 500. Y ahí está entre ellos el estado de Veracruz, la Yucatán y se encuentra Quintana Roo. ¿Sí? Entonces, cuidado por ahí con esta población. De igual manera, las autoridades ya han establecido ciertas pues, disposiciones y recomendaciones de seguridad para que, bueno, sean tomados en cuenta y pues ir mitigando el aspecto del contagio. Entonces, alerta por ahí con esta situación que se está plasmando en el mapeo. Y hablando un poquito de gráficas, pues podemos ver que el 71% de los casos ocurren en personas de 30 a 59 años. Esto también es de impacto, considerando que, bueno, esa es la edad en la que normalmente la población mexicana está en una etapa productiva, laboralmente hablando, ¿sí? Es el rango de edad en que, bueno, muchos empleados tienen que salir de sus casas para asistir todavía a sus trabajos de manera presencial y pues esos traslados pues conlleva al alto riesgo del contagio, ¿no? Entonces, por eso que es muy marcado en este rango de edad, normalmente pues por los altos niveles de contagio que se han identificado. Y también pues llama la atención viendo los extremos, tanto del lado izquierdo, que pues se han presentado ya 202 casos en el rango de 0 a 9 años. Esto también nos lleva a la reflexión que tenemos que cuidar a los pequeños de igual modo. Ellos no están exentos del contagio, vemos que son vulnerables de igual modo, así como la gente de edad mayor. Analizando el lado derecho de la gráfica, donde se han presentado más de 1.300 casos en pacientes mayores de los 70 años. ¿Sí? Entonces, pues bien, son cifras bastante pues fuertes de igual modo, así como vimos en mi presentación pasada la estadística en el ramo de vida, el número de fallecidos a la fecha y el monto que ha representado en cuanto a indemnización para el sector asegurador, también lo que representa hoy de hospitalizarse por COVID, vuelvo a ser reiterativo, pues es sin duda un impacto financiero y económico muy fuerte para las familias, pues que muchas veces pues no tienen ni el recurso para poder llevar a su familiar a ser hospitalizado, ¿no? Entonces, pues tomemos mucho en consideración estos datos para que, pues cuando haya alguna oportunidad de contratar su póliza de seguro, ya sea para gastos médicos mayores o seguros de vida, pues bueno, tomen la decisión y pues traten de hacer alguna cotización, por lo menos a través de un servidor, cuando ustedes gusten, podemos elaborar alguna cotización de póliza sin ningún compromiso, pero bueno, para que ustedes conozcan a lo que puede equivaler el contratar una póliza de estos dos ramos, que hoy día pues es y resulta de igual modo un aspecto de inversión financiera bastante rentable por los datos que estamos observando. Entonces, sí les puedo decir, aprovechando que actualmente y apoyando precisamente esta situación, las compañías aseguradoras tienen muchas promociones para contratar las pólizas, tanto en gastos médicos mayores, vida y seguro de autos, para que, bueno, sea más fácil poder contratar una póliza de seguros. ¿Sí? Se están manejando, por mencionar alguna de las promociones, en pólizas de gastos médicos mayores, 6 meses sin intereses, ¿sí? En tarjetas Banamex y Bancomer, 12 meses sin intereses para pólizas de vida y pólizas de auto. Entonces, pues ahí están mis datos. Ustedes pueden ver de igual manera, pues muchas de mis apps en las cuales me pueden
contratar o en las redes sociales, ¿sí? Podemos platicar qué necesidad en específico tienen y bueno, poder realizar las cotizaciones que sean necesarias y que estén al alcance de presupuesto para que ustedes pues puedan acceder a una póliza si es que la están necesitando. ¿Ok? Por el momento no sé si por ahí tengamos en el chat o de forma a manera de audio alguna pregunta que tengamos que responder de lo que hemos presentado. Me gustaría que pues que participaran ya ahorita los que estamos aquí presentes, que con todo gusto lo podemos aclarar y abundar un poquito al respecto, ¿no? Entonces, no sé por ahí, Salvador, si tenemos algo, o José, si tenemos algún punto por ahí en especial que poder manejar. Pues creo que al parecer ya no hay dudas. Les voy a estar dejando, a ver, permítanme. Sí, Alejandro, muchas gracias por tus comentarios. De igual manera, José Antonio, gracias de igual manera por los datos. Y puedes, José Antonio, pues con toda confianza podemos platicar, ponte en contacto. Y le digo a todos, soy reiterativo, podemos adecuar cualquier cotización al presupuesto que ustedes estén manejando sin ningún problema. Jacinto, muchas gracias también por la participación y asistencia y por tus palabras. Ok, pues bien, si no hay dudas, nos estaríamos viendo hasta las siguientes 2 semanas. Les dejaríamos aquí el link de la evaluación de aquí, el programa El Poder de los Seguros, para que puedan dejar sus comentarios y sus sugerencias. Y pues agradecerles por haber estado este cierre, este fin de semana y cerrando la barra actualizándome. Y pues nada, hasta luego. Hasta luego, José. Gracias a todos. Gracias, Ana. Que estén muy bien y tengan un buen fin de semana. Igualmente, que se la pasen bien. Cuídense mucho. Bye bye.